Como primera medida, eh, es importante que ustedes sepan que hay unas situaciones de ámbito natural. Es decir, los animales han evolucionado de alguna u otra forma, tanto su morfofisiología, de sus tractos digestivos, sus características alimenticias, sino también los tipos de alimentos que ellos pueden llegar a consumir. Cuando los animales llegan a situaciones de confinamiento por tráfico de fauna o animales que nacen en condiciones ex situ, por ejemplo, algunas veces poder realizar las dietas que cumplan y suplan los requerimientos energéticos y nutricionales como lo es en vida silvestre no es posible. Nunca una dieta podrá ser mejor en condiciones ex situ o siquiera igual que en condiciones in situ. Uno de estos ejemplos es cuando pensamos en las loras o los citácidos en general. Ellos pueden consumir algunos tipos de alimentos en vida silvestre. Se han encontrado registros de más de 200 tipos de productos durante el año, de manera estacional. Cuando un animal de estos es llevado a centros de conservación ex situ o cuando está, por ejemplo, en casas que residen por tenencia ilegal, lo que se puede otorgar como alimento para estos ejemplares no pasa de ser una mixtura de semillas que pueden vender en algunos supermercados. Si se percatan, esas mixturas no traen más de 5, 6, 8 tipos de semillas diferentes. Entonces, cuando uno somete de manera crónica a un ejemplar de estos con un tipo de alimento que podría considerarse una monodieta a través de los años, eso puede generar una gran cantidad de problemas, tanto comportamentales como nutricionales. Otro ejemplo es el caso de los Mimicurphaga tridactyla. Eh, Estos ejemplares que en vida silvestre, los osos hormigueros o hormigueros gigantes, son animales que pueden consumir algunos tipos de artrópodos en vida silvestre. Esos artrópodos pueden ser obtenidos desde termiteros, hormigueros. En condiciones ex situ, la producción de termitas o hormigas se hace poco probable para el mantenimiento de estos ejemplares. Tampoco es práctico pagar, digamos, operarios para que busquen hormigueros y lleven algún tipo de alimento a estos ejemplares que se encuentren en condiciones ex situ. Entonces, uno de los grandes problemas es el manejo de estos ejemplares, y no solamente estos, esos son solo dos ejemplos, cómo alimentarlos en condiciones ex situ sin que vayan a sufrir problemas nutricionales o sin que la vida de los ejemplares mismos se encuentre en riesgo por déficit nutricionales. Entonces, los principios básicos sobre la nutrición de fauna silvestre es las características en vida libre hay que estudiarlas antes de implantar una dieta en un ejemplar que encuentre en un centro de conservación ex situ. Hay que revisar la bibliografía para determinar varias cosas. Entre esas, ¿cuál es la dieta que se ha podido determinar en los estudios sobre esos ejemplares? Segundo, cuando ya se sabe la dieta en vida silvestre, cuando se tiene conocimiento sobre la morfofisiología de los tractos digestivos de estos ejemplares, entonces se debe proceder con la formulación de dietas. Para estas formulaciones de dietas pues existen diversas metodologías y hoy en día hay pues programas de computador que facilitan este proceso. Y tercero, las estrategias nutricionales. Algunas veces los ejemplares que se encuentran fuera de su hábitat natural comienzan a esperar durante todo el día que sean alimentados porque es el momento quizá más importante para ellos. Algunas veces el aburrimiento y la frustración que les ocasiona estar en estado de confinamiento hace que sea necesario que las dietas sean suministradas de diversas formas.
con diversos procesos. Por ejemplo, el enriquecimiento ambiental, previamente utilizado para este tipo de fines. Eh, ¿Con qué fin? Con el fin que los animales estén, a pesar de estar confinados, tengan algunos tipos de comportamientos similares a los que puede representar en vida silvestre, como por ejemplo la búsqueda, el marcaje, incluso la cacería, porque en animales que están en centros de conservación ex situ, tipo centro de rehabilitación, algunos animales que, digamos, por su importancia ecosistémica o porque son animales sombrilla o bandera, estos ejemplares, para poder ser liberados, tienen que ser suplidos la dieta similar a lo que ellos en vida silvestre consumen. Entonces, en el caso de aves rapaces, en el caso de serpientes, la liberación debe hacer durante, o más bien, el proceso de rehabilitación debe hacerse por medio de algo que sean similares a lo que ellos consumen en vida silvestre. En pocas palabras, muchos de esos ejemplares deben consumir presas vivas. Entonces, ¿de qué depende la nutrición de fauna silvestre? Uno pensaría que la similitud taxonómica podría ser un indicador de esto. Es decir, que como la gente piensa que se puede alimentar una especie de tortugas, se alimentan todas las demás. O la forma en que se alimenta un primate, se alimentan todos los demás micos, primates. Y en realidad no es así. ¿De qué depende? Primero, en condiciones in situ, generalmente los animales tienen la disponibilidad de alimento de manera estacional y ellos van consumiendo sus alimentos eh, fisiológicamente hablando. Y cuando hay ausencia de los mismos, algunas veces de manera natural, esto puede ser causado simplemente para disminuir la sobrepoblación de algunos ejemplares. Esa es una de las hipótesis, por ejemplo, que surge con respecto a la mortandad de capibaras, de chigüiros en la Orinoquía colombiana. Bueno, entonces la nutrición, ya básicamente dada una dieta, otorgada una dieta por parte de un humano, solo se realiza en condiciones ex situ. Sin embargo, debido a que todavía es una ciencia que se considera en crecimiento y con grandes vacíos, porque todavía existe apenas una línea base, sin embargo, muchos de los estudios para poder determinar si una dieta es ideal o no es ideal respecto a lo que en vida silvestre un animal le puede proporcionar la naturaleza, son estudios que deben ser evaluados con el tiempo. Se debe estudiar, por ejemplo, el proceso, en el caso de los mamíferos, lactancia, todo el tiempo de crecimiento, el mantenimiento, cuando está en etapa de gestación y cuando está en etapa geriátrica. Todos esos estudios, en muchas especies, hay ausencias del conocimiento por muchas razones, entre esas por el seguimiento largo que habría que realizar en un sinnúmero de individuos. Entonces, hoy existe un conocimiento amplio sobre la nutrición de animales domésticos y mucha de esa información ha sido emulada básicamente por la morfofisiología y por la histología de los tractos digestivos de algunos ejemplares animales silvestres. Entonces, algunas veces la similitud taxonómica no es un indicador para alimentar animales. No es lo mismo alimentar un perezoso de 2 dedos que un perezoso de 3 dedos. Sus tractos digestivos son absolutamente diferentes. No es lo mismo alimentar un ñandú que un avestruz. El avestruz es un animal prácticamente fermentador posterior y el ñandú es un animal que tiene un estómago glandular y los sacos fermentativos prácticamente son
hacen una función supremamente limitada. Entonces, la alimentación depende de las siguientes tres situaciones. Una, de la morfofisiología de los tractos digestivos, no similitud taxonómica. Es más parecido a alimentar un avestruz y un caballo que un avestruz y un ñandú, básicamente por la similitud en esos tractos digestivos. Dos, la palatabilidad. A pesar que nosotros sabemos que hay muchos alimentos que proporcionan energía, nutrientes, muchos de esos alimentos no es palatable para algunos organismos animales. Por eso es que hay que comenzar a jugar mucho con las dietas que puede uno otorgarle a un animal que se encuentra en condiciones ex situ. Y tres, la disponibilidad de alimento. Sería ideal conseguir las hormigas o las termitas para el hormiguero gigante. Sin embargo, eso es poco práctico y lastimosamente no es factible en condiciones ex situ. Se pueden utilizar algunas veces como enriquecimiento, pero no como la dieta principal porque no habría el suficiente volumen o cantidad para poder mantener estos animales bien nutridos. Entonces, algunas veces en centros de conservación ex situ deben ser utilizados productos que generalmente están en el mercado para la alimentación de animales domésticos, de animales exóticos y de humanos. Entonces, revisando la literatura, en realidad hay muy pocos libros que hablen específicamente sobre la ciencia de la nutrición de fauna silvestre y siguen siendo, digamos, unos tamizajes fisiológicos sobre qué deberían consumir algunos tipos de organismos dependiendo de la morfofisiología de sus tractos digestivos y de la que la evolución misma les ha permitido consumir, pero existen muy pocos textos y de hecho con muy poca información investigativa, sino también aquí, digamos, habría cabida a la experiencia de los operarios que trabajan en este tipo de centros de conservación ex situ. Entonces estos libros, más que libros, son manuales sobre dietas de fauna silvestre, pero eso con el tiempo, esas dietas pueden irse modificando ampliamente, ampliamente. Entonces, si ustedes revisan libros de hace 20 o 30 años, es casi la misma información que en el día de hoy tenemos respecto a la ciencia de la nutrición de fauna silvestre. Entonces, cuando nosotros siempre pensamos animales en centros de conservación ex situ versus animales en vida silvestre. Es bastante peculiar que la gente tenga, digamos, algunos paradigmas. Entre esas, por ejemplo, que las tortugas solamente deberían consumir lechuga, tomate, como en como en esta foto de la izquierda. Resulta que los quelonios, algunas veces y de manera inhabitual, no solo quelonios, sino muchos animales en la naturaleza, pueden ser consumidores de material en estado de descomposición o animales que recién mueren. Es una forma de enriquecer sus niveles proteicos. Otra cosa es que esto no es común, esto no es de todos los días, pero sí es inhabitual y ellos suplen sus requerimientos proteicos, minerales y nutricionales en general, incluso consumiendo dietas que la gente no pensaría que consumen. Entonces, lastimosamente, gran parte de las enfermedades de fauna silvestre que se encuentran en estado de confinamiento son de tipo nutricional. Es muy común en el caso de los quelonios, de las tortugas, por ejemplo, de la Chelonoidis, el género Chelonoidis, como ustedes ven aquí a la derecha, eh, son tortugas principalmente terrestres y es muy común algunas enfermedades nutricionales como por ejemplo el síndrome piramidal. En la clase de enfermedades de características nutricionales en el curso de medicina de fauna silvestre se ve un poquito, digamos, con mayor detalle. Pero pues para que ustedes vayan identificando el asunto es que el síndrome piramidal generalmente ocurre en quelonios que con el tiempo han sido mal alimentados con monodietas de este tipo y
lo que sucede es un desbalance mineral que hace que el caparazón se vaya deformando y se van formando una serie de espículas muy similares como una pirámide. Eso hace que los animales, por ejemplo, pierdan la capacidad de crecimiento, de movilizarse. ¿Por qué? Porque la médula espinal se encuentra precisamente exactamente por debajo del caparazón. Entonces son problemas de tipo crónico, muy complejos, que generalmente es el resultado de dietas carentes de diferentes tipos de componentes nutricionales. Insisto, eso se ve con mayor detalle en la clase de enfermedades de carácter nutricionales. Entonces, para poder formular una dieta para animales silvestres se requiere de muchos conocimientos. Entonces empecemos por anatomía y fisiología de algunos tractos digestivos de organismos que viven en la naturaleza. O sea que para esto hay que leer mucho, hay que buscar información, cualquier cosa que esté publicada. Segundo, la ecología del animal. Algunas veces hay animales que tienen algunos tipos de consumo alimentos de manera específica por la zona geográfica donde se encuentren. Tres, los requerimientos nutricionales de la especie. Depende de muchas cosas, pero principalmente del metabolismo de los ejemplares. Una cosa es alimentar, por ejemplo, reptiles, otra cosa es alimentar pequeños mamíferos. Los reptiles tienen un metabolismo mucho más bajo por ser ectotermos o poiquilotermos y debido a esa situación, un reptil puede consumir proporcionalmente a su tamaño, si se compara con un mamífero, muchísimo menos alimento que en el caso de organismos homeotermos. 4. Las adaptaciones que tengan la especie para el consumo, ¿cierto? Algunos ejemplares hay que jugarles con eso en las dietas. Los hormigueros, por ejemplo, no tienen unas piezas masticatorias efectivas con el cual puedan, por ejemplo, consumir trozos de carne, a pesar que los trozos de carne le puedan suplir un requerimiento proteico. Entonces, como ellos lo que hacen es meter la lengua sobre los huecos de los hormigueros, mm, y ellos van consumiendo este tipo de artrópodos de esa forma, pues se juega mucho con esas dietas, buscando algunos sustratos que se le peguen precisamente de la lengua para que cuando ellos consuman alimento, todo ese alimento pueda quedarse impregnado y fijado en la lengua para que ellos puedan consumirlo. Composición nutricional de su dieta natural. Las dietas de vida silvestre siempre tienen que tratar de ser comparadas como las que se pueden llegar a presentar en centros de conservación ex situ. Como yo le decía, lastimosamente es muy difícil duplicar los ingredientes naturales porque hay algunos frutos silvestres nativos de bosques, de parques nacionales naturales que son imposibles de emular en centros de conservación ex situ y por eso lastimosamente las dietas nunca van a ser igual o mejores que en condiciones in situ. Y finalmente, pues se ha estudiado mucho en el caso de los modelos domésticos debido a la producción pecuaria. Eso pues ha servido hasta cierto punto ampliamente para el entendimiento de la morfofisiología de los tractos digestivos de estos organismos silvestres. Uno de los ejemplos que yo quiero mostrarles es este, el de los el de los perezosos de 3 dedos y el de los perezosos de 2 dedos. Bradipo variegatus, el de 3 dedos, Colepus hoffmanni, el de 2 dedos. Uno pensaría, ellos consumen lo mismo, ¿cierto? Realmente no. La morfofisiología de sus tractos digestivos es absolutamente diferente. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los bradipus, en el caso de esta especie tridáctilas, si se alcanza a percatar un corte longitudinal del estómago y se compara con otro cenarta, en este caso un armadillo, se ve claramente que el estómago de los bradipus es un estómago supremamente complejo. Este estómago tiene incluso solo un estómago glandular y el resto de saculaciones que tiene este estómago son zonas fermentativas. Eso hace que los perezosos
las hembras, por ejemplo, solo puedan consumir algunos tipos de follajes y hay algunos productos que pueden sobrecargar o sobrefermentar cualquiera de estas aculaciones. Cuando un bebé es retirado de vida silvestre y es extraído de su madre, esos bebés deberían tomar leche materna de herbívora. Lastimosamente, el nivel de estrés causa una de las patologías conjuntamente con las neumonías que es más común y que puede llegar a causar la muerte en este tipo de ejemplares. Los perezosos son bonitos hasta muertos. Si ustedes ven esta es una foto de un ejemplar muerto. Pero lo que se alcanza a ver es un aumento de volumen en la cavidad abdominal de gases. Algunas veces estos ejemplares, cuando se trafican, generalmente trafican los neonatos porque los adultos son supremamente agresivos. Los neonatos llegan a una casa y son alimentados con productos que no se deben, con los que no se deben alimentar, como por ejemplo algunos productos que son ricos en pectinas, las manzanas, las peras. Puede ser palatable para ellos, pero no es saludable. Entonces, esa sobrefermentación, ese éxtasis, acompañado de los niveles de estrés por confinamiento, puede hacer como, o puede dar como resultado un cambio de pH en cualquiera de estas aculaciones. Generalmente hay una acidificación, hay una proliferación de bacterias enterobacterias y clostridiales principalmente, y el alimento que queda en estos espacios comienza a entrar en procesos de sobrefermentación, dando como resultado un aumento de volumen por un acúmulo de gases y los animales van a morir literalmente ahogados por una compresión muscular diafragmática y la musculatura intercostal por la incapacidad de poder respirar de una forma adecuada. Entonces, si ustedes ven esta foto, yo les voy a hacer una pregunta y van a pensarla durante 8 segundos. ¿Esta es una foto tomada en vida silvestre o esta es una foto tomada, por ejemplo, en el patio de una casa? A ver, bien. Entonces miren lo que hay. Traten de ser muy observadores, ¿cierto? Es una Aracoróptera, si no estoy mal. Bueno, cada uno tiene una respuesta. Bueno, esta foto, evidentemente, donde sea que haya sido tomada, es una foto que no se encuentra este ejemplar en un parque nacional natural. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, está consumiendo mango. Los mangos no son nativos, los mangos son un árbol exótico, son indios, básicamente asiáticos, y si ustedes ven esta foto, pues seguramente es una guacamaya que está o en una finca o en el patio de una casa en la región Caribe colombiana, que es muy común que la gente tenga palos de mango, o está en la ciudad. Pero un palo de mango no lo van a encontrar ustedes en las inmediaciones de un parque nacional natural. O sea que aquí viene digamos, un ejemplo o una conclusión de lo que yo quiero hablarles al respecto. Las aves, a pesar de no encontrar algunos productos que nosotros sí consumimos, pues hay algunos productos que les pueden proporcionar energía, vitaminas, minerales y otro tipo de nutrientes que no se encuentran en vida silvestre, que se pueden encontrar en, digamos, en la alimentación humana y nosotros como zootecnistas o la gente que trabaje en el ámbito de la nutrición de fauna silvestre, debería jugar mucho con eso. Hay algunos productos que no se encuentran naturalmente, pero que sí se venden para la alimentación humana. Entonces es importante revisar los análisis bromatológicos que se encuentren, por ejemplo, de frutos y aprovechando incluso las temporadas de cosecha con el fin de ahorrar gastos en estos centros de conservación. Entonces aquí vemos un ejemplo supremamente claro. Hormigueros de vida silvestre, hormigueros que se encuentran en confinamiento en centros de conservación ex situ. Hace un tiempo, si ustedes revisan, por ejemplo, acá, este hormiguero tiene una dieta, depende del zoológico, depende del profesional que trabaje detrás de estos espacios, pero generalmente se administra revolviendo, por ejemplo, concentrado con un alto nivel proteico,
se mezcla muchas veces con algunos yogures, con emulsión de Scott, con huevo, que son sustancias que son oleosas y que cuando el hormiguero se impregna la lengua de la carne que está revuelta o del concentrado que está revuelto con estos sustratos, pues ellos pueden irse alimentándose de este producto. Estas dietas, insisto, depende del zootecnista que haga el racionamiento, pero yo he visto muchas estrategias, como por ejemplo el uso de algunos alimentos balanceados o concentrados o carne incluso para aumentar los niveles de proteína que le puede proporcionar, por ejemplo, las termitas o las hormigas en vida silvestre. Esto es tan importante. Hay algunos estudios no publicados, hacen parte, digamos, del día a día de los zoológicos, de algunos biólogos donde intentaban hacer hormigueros de manera artificial. Esos hormigueros se demoraban más de 6 a 8 meses en tener un buen nivel de ejemplares como para pensar que uno pudiese producir alimento en condiciones controladas. Sin embargo, después de todos esos meses, la cantidad de hormigas o termitas que se pueden llegar a producir en estos tipos de espacios es irrisoria para la alimentación de un organismo de este tipo. Un hormiguero puede perfectamente alimentarse con un 2, un 3, un 4% de su peso corporal perfectamente y un hormiguero pesa perfectamente 30, 40 kilos. Entonces, cuando hablamos de casi un 5% de 40, pues estaríamos hablando de 2 kilos de artrópodos diarios prácticamente, y eso lo hace supremamente compleja el proceder de la alimentación en condiciones ex situ. Por lo tanto, se tiene que jugar mucho con lo siguiente. Por ejemplo, estrategias de alimentación donde se administra, por ejemplo, carne y se administran algunos productos que le permitan que el animal consuma todo lo que se encuentra aquí. Y son dietas absolutamente racionadas, no son al azar, no son mezclas eh, realizadas simplemente porque sí, no, son dietas que han sido rigurosamente estudiadas para que cumplan hasta cierto punto los requerimientos nutricionales similares a los que estos organismos, estos animales puedan tener en vida silvestre. ¿Con qué hay que jugar o de qué dependemos? De todo lo que ustedes ven acá. Entonces, alimentación humana, carne de res, carne de cerdo, carne equina. La carne equina es la más utilizada por la siguiente razón. La piel en la carne de cerdo y en la carne de res, los humanos la utilizamos para otro tipo de fines, alimentación o elaboración de productos. En la carne, perdón, la piel de los equinos puede proporcionarle a algunos organismos, a algunos animales, algunos nutrientes. Por ejemplo, los pelos, las plumas, puede proporcionar macro y microminerales. Entonces, es supremamente útil tratar de alimentar animales con dietas que sean similares a lo que es en vida silvestre. Y si usted es capaz de proporcionarle una dieta que tenga huesos, piel, pelos, plumas, es ideal, porque es que los animales no solamente comen carne magra, ellos también se comen las vísceras de los animales, algunas veces incluso el contenido ruminal, como en el caso de algunos felinos, que es lo primero que hacen, y la piel, los huesos y los pelos es necesaria para la nutrición. Por lo tanto, en zoológicos se utiliza mucho la carne equina. En Colombia se permite el consumo de carne equina para este tipo de procedimientos de alimentación de fauna silvestre. Segundo, los alimentos que se utilizan en zoológico tienen, y en centros de atención y valoración y centros de rehabilitación en Colombia, tienen algo muy particular. La gente siempre piensa que son los sobrados de cocina de todo mundo o las frutas que ya están viejitas o que se están pudriendo.
falso de toda falsedad. Cuando ustedes ven en este tipo de centros de conservación ex situ y se acercan, por ejemplo, a las cocinas donde trabajan los operarios, se percatarían que los alimentos que están ahí, usted los puede consumir sin ningún problema. Entonces son alimentos de primera calidad. Algunas veces hay zoológicos que son grandes y que ya reciben donaciones y gracias a esas donaciones el zoológico les da publicidad. Pero hay zoológicos que no, que lastimosamente no reciben donaciones y dependen muchas veces de la entrada de la gente. Entonces, uno de los mayores gastos que proporciona un zoológico es precisamente las dietas, porque hay animales que comen mucho y algunas veces esas dietas, como son también casi que competencia con la comida humana, entonces no son baratas, no son baratas. Las mixturas que se venden, por ejemplo, en supermercados son útiles, pero tienen que ser, digamos, utilizadas con mucha prudencia. Las semillas, por ejemplo, de girasol pueden ser contraproducentes como monodietas e incluso de vez en cuando en algunos organismos se vuelven adictivas y son supremamente ricas en lípidos. Entonces, no se debería dar sino como de pronto como enriquecimiento ambiental en algunos organismos, en algunos animales, pero no debería darse como monodieta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas semillitas. Hay muchas marcas, ¿cierto? En el mercado hay varias marcas diferentes y con eso se puede jugar. Generalmente estas semillas ya tienen en la parte de atrás los análisis bromatológicos o por lo menos las especies para uno buscar cuál es la cantidad de nutrientes que tienen. Bueno, los alimentos concentrados que se utilizan para diferentes animales domésticos son ampliamente utilizados en centros de conservación. La diferencia es que al dueño del perro o del gato le interesa el estadio fisiológico en el que se encuentre su animal, entonces compra comida para cachorro, comida para adulto, comida para viejito. En el caso de fauna silvestre, también digamos ese tipo de apreciaciones son importantes. Sin embargo, nosotros jugamos más con la energía que le puede llegar a proporcionar cada uno de sus alimentos balanceados, no solamente con el nivel de proteína, que sí es importante, por supuesto, pero la energía en este caso también es importante. ¿Por qué? Porque generalmente no se tienen en cuenta los productos que se utiliza para la elaboración de estos alimentos. Entonces, los concentrados, por ejemplo, son realizados utilizando arroz, trigo, maíz, soya, sorgo. Son alimentos que proporcionan carbohidratos principalmente y los carbohidratos también proporcionan energía en el momento del racionamiento de una dieta a tener en cuenta. Finalmente, los zoológicos en Colombia, digamos, no existe una normatividad que lo prohíba, pero los zoológicos en Colombia tienen bioterios que les permite producir algunos tipos de alimentos para animales muy pequeños o para procesos de enriquecimiento ambiental. Por condiciones fisiológicas, pues por la zoología normal de algunas especies, como en el caso de los ofidios y las aves rapaces, muchas de ellas tienen que consumir alimentos vivos. Los ofidios, por ejemplo, las serpientes, tienen que consumir alimentos vivos. Ellas no, si usted toma un ratón, si el ratón, por ejemplo, lleva un tiempo muerto, pierde la temperatura y usted se lo pone a la serpiente no se la va a comer. Entonces, existen los bioterios de ratas, ratones, hámsters y de algunos artrópodos como grillos, cucarachas, tenebrios. Los tenebrios, por ejemplo, es la larva de un escarabajo norteamericano que se utiliza ampliamente en nuestro país, sobre todo para procesos de enriquecimiento ambiental, porque también los tenebrios tienen un alto nivel de lípidos. Pero los tenebrios son supremamente útiles para alimentar, por ejemplo, animales ya mucho más pequeños. Las zooфобas, hay algunas veces, también hay producción, por ejemplo, de moscas sin alas, con el fin que las ranitas que se encuentran en centros de conservación ex situ no les sea tan difícil consumir esa dieta.
Hay muchos productos, pero si ustedes revisan, aquí no hay ninguno que provenga directamente desde vida silvestre. Aquí todos son alimentos humanos, alimentos de domésticos o alimentos, bueno, alimentos de exóticos o alimentos que se puedan producir directamente en un bioterio. Entonces no vamos a encontrar la fruta silvestre del árbol que se encuentra en las inmediaciones de un parque nacional natural, por ejemplo. Entonces, por eso, la nutrición tiene que ser en un contexto, un estudio de toda la vida. Todos los días hay que hacer racionamientos de dieta, hay que leer sobre la morfofisiología de los animales, hay que entender los animales para poderles tratar de dar una dieta con la cual los animales puedan subsistir. Bueno. En vida silvestre hay un sinnúmero de animales que tienen diversos tipos de tractos digestivos. La morfofisiología se hace indispensable para poder proceder con la formulación de una dieta. Entonces, si ustedes ven ahí, por ejemplo, los diagramas, se van a percatar que hay una gran cantidad de tipos de tractos digestivos, desde tractos digestivos de animales monogástricos, como el Canis familiaris, el perro, animales que son monogástricos, pero también con algún grado de fermentación en sacos ciegos, como algunos roedores, animales específicamente ya denominados rumiantes o pseudo rumiantes, o animales fermentadores posteriores, por ejemplo, como los équidos. La nutrición, básicamente, es un proceso en los que los animales consumen y procesan agentes químicos externos para básicamente continuar con su funcionamiento y metabolismo interno. En vida silvestre, ustedes tienen que entender una cosa, el catabolismo y la ganancia de peso generalmente son componentes que son propios de la vida de los animales. En temporadas de verano, muchos ejemplares mueren a causa de por pérdida o por falta o por la incapacidad de obtener alimentos. Eso en algunas especies puede ser normal y es una forma de controlar la sobrepoblación de algunas poblaciones. Sin embargo, la pérdida de peso en animales cautivos que están en confinamiento generalmente puede tener problemas, algunos problemas sobre todo indeseables. Entonces, es necesario que los nutricionistas, sobre todo de vida silvestre, conozcan dichas estrategias cuando la pérdida de peso puede llegar a ser considerada normal y cuando no. Las interacciones bioquímicas y biofísicas básicas entre el animal y el medio incluyen los requerimientos nutricionales necesarios para que ellos puedan resistir precisamente al embate del ambiente. Esos requerimientos están básicamente suplidos por algunos patrones que dan energía, como por ejemplo las proteínas, los ácidos grasos, los carbohidratos. Y esos requerimientos son sinérgicos conjuntamente con la administración de alimentos que cuenten con agua, minerales y otro tipo de componentes que ya no otorgan energía, pero que sí son indispensables para diferentes tipos de procesos celulares y enzimáticos. Entonces, para que un animal o cualquier organismo, incluso microorganismos, pueda suplir sus requerimientos energéticos, muchas veces requieren algunos tipos de nutrientes. Es importante denotar que hay diferentes tipos de categorías de nutrientes. Está el agua, los carbohidratos, las vitaminas, las proteínas, grasa y minerales que podrían estar incluidos los macro y los microminerales. Sin embargo, los alimentos que proporcionan energía generalmente hacen parte de los nutrientes como proteína, grasa y carbohidratos. Todos los alimentos, básicamente, es una variada combinación y proporción de estos nutrientes. Y el conocimiento de estos grupos y su utilización
en condiciones ex situ puede ser supremamente útil para el nutricionista de fauna silvestre. Entonces, una de las cosas que se considera es que la proteína, la grasa y los carbohidratos tienen diferentes tipos de niveles energéticos, hablándose en materia seca. Entonces aquí estaríamos hablando que 1 gramo de proteína, de materia seca de proteína que proviene desde origen animal, puede tener un poquito más de energía, proporcionar más energía que proteína de origen vegetal. En el caso de la grasa, algo similar, y en el caso de los carbohidratos, generalmente las legumosas y las nueces tienen más energía en materia seca o proporcionan más energía en materia seca, 1 gramo, que en comparación con otro tipo de productos. Entonces, esto es supremamente importante porque hay algunos productos en los cuales sale muy poca información para el momento de hacer un racionamiento de dieta. Y se tiene que establecer que el agua, los micro y macrominerales, no son componentes nutricionales que otorguen algún grado de energía. Entonces, generalmente, cuando un animal, producto del tráfico de fauna, llega a un centro de conservación ex situ, lo primero que hay que hacer, intentar es que el animal no se nos vaya a morir antes de establecer una dieta completa. Generalmente los problemas nutricionales de exceso de vitaminas o carencia de las mismas se da a través del tiempo. Entonces lo más importante es suplir los requerimientos energéticos para que el animal pueda subsistir durante los días que vaya a estar o en el proceso de cuarentena o en un proceso de rehabilitación o antes de ingresar a un plan de colección en un centro de Se conservación ex situ. establece la energía que proporciona 1 gramo de materia seca o de materia fresca Por medio de una serie de técnicas que nosotros conocemos como análisis bromatológicos. Básicamente, los análisis bromatológicos son evaluaciones químicas que componen a los nutrientes y que lo que se utiliza son una serie de mecanismos o metodologías con la cual se le va a dar algún tipo de características de varios tipos a los nutrientes que sean estudiados. Entonces, inicialmente lo que se hace es tomar una muestra del alimento, se debe hacer una mezcla homogénea, se envía a un laboratorio de análisis bromatológico. Allá lo que se hace es determinar, por ejemplo, por medio de unos hornos especiales, la incineración por encima de los 500 grados centígrados y se va a obtener entonces o se va a deshidratar por completo. En ese proceso, entonces ya se puede obtener cuál es la cantidad de materia seca versus materia fresca. Materia fresca es materia seca más el agua del alimento. También se puede determinar el nitrógeno total en forma de amonio, es decir, la proteína cruda. Y pueden medirse o se pueden hacer extracción de algunas sustancias por medio, como por ejemplo, algunas sustancias como grasas, aceites, ceras, que da una inferencia de cuánto puede ser la grasa cruda en ese alimento. También se mide el porcentaje de fibra cruda, cenizas, humedad, proteína, extractos libres de nitrógeno, etc. Todo eso da una inferencia para determinar cuánta es la energía que proporciona cualquier tipo de alimento. En Internet hay ampliamente distribuido tablas con análisis bromatológicos dependiendo del país donde se hagan. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de frutos, algunos tipos de vegetales que pueden tener el mismo nombre coloquial, pero pueden ser especies diferentes. Entonces, por ejemplo, papaya en Colombia puede ser una especie diferente a la que consumen en el sur del continente. Entonces, algunas veces es bueno revisar los nombres científicos antes de realizar los racionamientos de dietas porque dependiendo de la zona geográfica donde usted esté, las frutas pueden cambiar por nombres comunes. Hay que revisar muy bien eso. Ahí hay un link que hace parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del gobierno colombiano donde hay una serie de tablas que podrían ser útiles en el proceso del análisis o del racionamiento de las dietas.
Los primeros estudios donde se determinó el concepto caloría y qué significaba eso de caloría fue establecido a finales del siglo XVIII. Joule fue establecido como una unidad de trabajo, de energía y de cantidad de calor del sistema internacional. El símbolo es Joule, es J. ¿Qué es un Joule? Es el trabajo producido por una fuerza de un newton al desplazar un cuerpo a una distancia de 1 metro en la misma dirección y sentido. En la década de 1870, el químico francés Marcelino Berthelot observó que había dos definiciones para el término caloría. Entonces Berthelot decidió definir la caloría en minúscula como una G caloría o una pequeña caloría y la caloría en mayúscula para referirse a la kilocaloría. Al-Water la introdujo como una unidad de energía para alimentos en 1887 en un artículo titulado La energía potencial de la comida y definió la caloría como el calor necesario para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 0 a 1 grado centígrado. Y con mayúscula era la que más se ajustaba para su propósito de educar. Entonces una caloría de nutrición es en realidad 1000 de esas calorías pequeñas, pero es que decirle a la gente que llega a consumir 2 millones de calorías al día o hablar de kilocalorías en público es difícil cuando la gente no está familiarizado a los prefijos métricos. Eso es inconveniente. Entonces en 1890, Al-Water y su equipo de la universidad donde él trabajaba, básicamente hicieron un estudio muy fuerte y exhaustivo sobre el contenido calórico de más de 500 alimentos y tratando de encontrar una forma científica y saludable del mantenimiento del peso. Entonces, caloría hoy es básicamente la unidad de energía térmica de símbolo cal, que equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar grado centígrado de temperatura de 1 gramo de agua y básicamente de 0 a 1 grado. Bueno, una caloría entonces en joules equivale a 4.184 joules, ¿cierto? Y una kilocaloría con K estaríamos hablando de las 1000 calorías. Entonces, para no confundirnos, yo voy a seguir hablando en el término caloría. Caloría, que es un término que digamos se utiliza mucho más coloquialmente. Si ustedes revisan, por ejemplo, en los insertos donde le sale estos, digamos, frituras, paquetes de papitas, platanitos o cualquier cosa, si revisan la parte de atrás, siempre les van a hablar de calorías. Entonces, para no confundirnos, vamos a seguir hablando de calorías. Entonces es tan variado, es tan diverso. eh, las colecciones que se presentan o que están en nuestro país, que el nutricionista de fauna silvestre tiene que estudiar muchísimo todos los días y a toda hora tiene que estar absolutamente capacitado para entender que todos los tractos digestivos de los animales que están acá, el comportamiento alimenticio en vida silvestre, los tipos de alimentos, todo, absolutamente todo, en todos los animales tiende a ser diferente. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, esta altísima gama de diversidad faunística, es complejo porque hay algunos animales que tienen algunos tipos de requerimientos muy específicos o que algunos excesos, por ejemplo, de algunos nutrientes pueden afectarlos. Es común encontrar durante muchos años registros publicados de deficiencia de taurina en felinos por la administración, por ejemplo, de el uso de carne magra y no el uso de otro tipo de alimentos provenientes de sus propias dietas, como por ejemplo las vísceras y otro tipo de alimentos que ahí puede estar este tipo de aminoácido esencial para ellos. Es muy común los reportes, por ejemplo, de hipovitaminosis C en mostelios, específicamente en nutrias, porque los peces cuando mueren comienzan a perder esa vitamina D cuando se congelan. Entonces, algunas veces a las nutrias de vida en confinamiento
se les debe dar alimento incluso vivo, como un mecanismo también de entrenamiento, de juego, de enriquecimiento. Eh, Hay muchas diferencias de posibilidades y cada organismo tiene unas necesidades bien específicas. Otra de las cosas, por ejemplo, es entender que las aves y los reptiles tienen una dieta bien compleja porque hay que mantener en algunos de ellos presas vivas, sobre todo en el caso de los ofidios. Las aves tienden a tener dietas bien diversas y tener también problemas, por ejemplo, cuando hay excesos o ausencias de diferentes tipos de nutrientes. Hay publicaciones diversas sobre la necesidad que tienen el consumo, por ejemplo, en el caso de los cenartas, de los hormigueros, del consumo de vitamina K. Y el problema es que esos cenartas y esos hormigueros, cuando están en confinamiento, la vitamina K no es ampliamente proporcionada por algún alimento que pueda ser suministrado. Por eso es que algunas veces, incluso en las dietas de estos organismos, se les tiene que añadir vitamina K, en algunos casos inyectable directamente sobre la dieta. Y en algunos otros casos, por ejemplo, se han encontrado reportes de toxicidad hepática por la administración de algunos productos que, utilizados como monodietas, pueden ser contraproducentes para las dietas de las aves, como por ejemplo las semillas de girasol. El banano en exceso puede ser contraproducente para las dietas de algunos ranfástidos, es decir, para algunos tucanes. Y hay otros animales más pequeños que también hay que controlarlo muy bien la dieta porque tienden, por ejemplo, a engordarse. Los jaguares, algunas especies de primates y algunos anfibios como las ranitas tienden a ser, digamos, no hacen mucho ejercicio, no son muy activos cuando se encuentran en condiciones de confinamiento. Entonces, muchas veces los pocos movimientos que hacen es para obtener el alimento. Y eso es contraproducente porque la obesidad también es una enfermedad en los animales que se encuentran en centros de conservación ex situ. Entonces hay que saber regular muy bien cuál es la dieta específica con la que se puede alimentar estos animales porque también puede ser complejo para la salud. Entonces, una de las características que hay que tener de manera inicial para que un animal esté bien nutrido es por medio del concepto que se denomina tasa metabólica basal. Este concepto fue diseñado inicialmente hace un poco más de 100 años con el fin de establecer dietas humanas. Básicamente la tasa metabólica basal, o en el acrónimo en inglés BMR, por Basal Metabolic Rate, es el metabolismo, o más bien el consumo de energía que requiere un animal en reposo, sobre todo con un metabolismo basal en termoneutralidad. Por ejemplo, nosotros aquí en esta cuarentena, muy posiblemente estamos muy cercanos a esa línea de la tasa metabólica basal porque muchos de nosotros estamos supremamente eh, estamos con poca actividad física dentro de nuestros hogares. La tasa metabólica basal básicamente también es el costo energético mínimo de los procesos vitales básicos, es decir, un animal en estado de reposo, el alimento que consumo debe suplir algunos procesos bioquímicos normales, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y otro tipo de procesos que son propios de la bioquímica. Cuando un animal suple sus requerimientos energéticos y suple estas funciones bioquímicas, eso es lo que nosotros consideramos como la tasa metabólica basal, que no es constante porque hay unos organismos con metabolismos mucho más bajos, precisamente por ser poiquilotermos o ectotermos. Entonces, este tipo de conceptos inicialmente nos podría dar una inferencia del número de calorías al día
con esta fórmula que diseñó Robbins en un libro que les doy el link en el 1993. Sin embargo, este tipo de datos que da esta fórmula generalmente podrían ser aplicados para humanos o para animales que tengan algún grado de similitud en el metabolismo con los humanos. Entonces, pues de pronto equivocándome, hay unos animales que tienen la misma tiempo de vida en promedio, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Si ustedes revisan, por ejemplo, el alargamiento de los telómeros a nivel molecular, digamos, podría ser similar el envejecimiento celular si se compara con el envejecimiento de un animal y un humano, en animales como por ejemplo los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, quizá los elefantes. Entonces, el concepto tasa metabólica basal está o se aplica de manera inicial y exclusiva para animales que tengan metabolismos similares a los humanos. Entonces esto responde o más bien ofrece ya un problema. ¿Cómo formular dietas para animales que no tengan metabolismos similares a los humanos? Es decir, que tengan metabolismos o más acelerados o que estén en condiciones fisiológicas diferentes o de metabolismos más lentos. Eso es un problema para los animales y eso se corrigió por medio de otra fórmula, de otro concepto, la tasa de requerimiento de mantenimiento de energía. Entonces, la tasa de requerimiento de mantenimiento de energía se pueden utilizar algunas tablas que están ya publicadas, que podrían ser agrupadas o por órdenes o por familias o por grupos específicos de animales por similitud en la morfofisiología, como por ejemplo lo que nosotros vemos acá, que es tasa metabólica basal es igual a una constante, que en este caso sería 57,2, multiplicado por el peso en kilogramos y elevado a la 0,716 en el caso de los mamíferos. En el caso de los citácidos tendríamos una constante diferente, en el caso de aves carnívoras tendríamos constantes diferentes y en el caso de los reptiles tendríamos una constante diferente e incluso mucho más baja. ¿Por qué razón? Porque los reptiles, al tener metabolismos más bajos proporcionalmente a su tamaño, van a consumir menos alimento que animales homeotermos. Entonces, con el fin de poder llegar a establecer unos requerimientos del mantenimiento de energía más cercanos para diferentes grupos de animales o para algunas especies en particular, se crea este concepto. Tasa de requerimiento de mantenimiento de energía es básicamente el número de ciclos energéticos que requiere un organismo para suplir sus funciones bioquímicas normales multiplicado por la tasa metabólica basal. Entonces, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo con el caso de los reptiles, cualquier dato que les dé a ustedes en tasa metabólica basal se multiplica por 0,2, es decir, entre 0,15 y 0,2, dice Robbins. ¿Eso qué quiere decir? Que los reptiles pueden tener 5 veces un metabolismo inferior en comparación, por ejemplo, con un mamífero pequeño, o mucho más, o con un mono humano, por ejemplo. Entonces, cualquier dato que les dé como tasa metabólica basal multiplicado por 0,2 corresponde al 20% del dato inicial. Entonces se van a dar cuenta que en los reptiles el consumo de alimentos es mucho más bajo proporcionalmente hablando. Una de las cosas que son bien particulares es, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, serpientes que consumen una presa muy grande, por ejemplo, una iguana. Y esas serpientes pueden estar mucho tiempo sin comer, durante meses, sin ningún tipo de problema. Hay especies, los bovidos, cuando están en gravidez, por cuestiones propias de tener la cavidad celómica absolutamente llena y copada de huevos,
le es imposible durante la temporada de gravidez poder seguir alimentándose. Entonces ellos lo que hacen es utilizar la energía de su propio organismo. Entonces, la tasa de requerimiento de mantenimiento de energía básicamente son datos que nos da inferencia energética para otro tipo de funciones fisiológicas como el crecimiento, la reproducción y la lactancia. En el caso del crecimiento, gestación en aves y en reptiles, son datos que todavía no se consideran que estén del todo estudiados, falta muchísima información investigativa y en otros casos, por ejemplo, pues la gestación no se da. Recuerden que la gestación y la lactancia en el caso de las aves no se da. La lactancia es una actividad propia de mamíferos. La leche es básicamente un producto que es administrado desde organismos que tengan glándulas sudoríparas modificadas. Y en las aves, pues la regurgitación ingluvial es la forma de alimentar a los polluelos. Entonces, las fórmulas que vamos a tener en cuenta para este tipo de procesos académicos muy básicos e iniciales cuando ingresa un animal en un centro de conservación ex situ para no dejarlo morir por un déficit energético son los datos que aquí están establecidos. ¿De qué depende la dieta, por ejemplo, en la tasa de requerimiento de mantenimiento de energía, que sea, por ejemplo, entre 2 y 4? Hay aves que tienen jaulas que les permite el vuelo. Entonces ellos, ustedes podrían multiplicar tasa metabólica basal por un factor, por ejemplo, por 8, en el caso de paseriformes. Es decir, la dieta es altísima en energía. Pero en aves que por alguna razón estén en confinamientos muy pequeños, en centros de conservación, que no tenga, digamos, la capacidad infraestructural para el mantenimiento óptimo de estos individuos, pero por situaciones de recursos o de otro tipo, se tienen que establecer, digamos, dietas con menos energía porque ese confinamiento y la imposibilidad de vuelo lo único que hace es propender para que esas aves incluso comiencen a ganar un peso de una forma errónea, de una forma patológica. Incluso cuando las aves están ya muy pesadas, pierden la capacidad del vuelo. Una de las cosas importantes es que ya hay programas pagos y de pronto en internet podrían haber, pero yo les hablo de dos programas que se utilizan ampliamente en los zoológicos. Uno es esta estrategia metodológica que se llama el Zootrition. El Zootrition es un programa que lo maneja el Zoológico del Bronx y básicamente usted puede llenar una gran base de datos y jugar con las dietas para el establecimiento de las mismas. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del Zootrition, cómo nos sale un pantallazo. Usted puede, por ejemplo, comenzar a adicionar los productos con las unidades. Algunos no se saben, no se conocen, otros sí. Y es una forma de hacer un muy buen registro, de ir llenando los registros de un centro de conservación. Otro programa que se utiliza para estos fines es el DataFauna. El DataFauna es un programa que elaboraron una asociación que se llama la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre y ellos tienen una página. Es un programa muy fácil de utilizar, mucho más amigable que el Nutrition, no es tan complejo, pero quizá para un nutricionista ya profesional que trabaje directamente en un centro de conservación, con un equipo de trabajo grande, con una colección de animales lo suficientemente grande, este programa quizás sea no tan robusto como en comparación con el Nutrition. Sin embargo, yo conozco mucha gente que trabaja con estos programas y es un programa que yo también lo recomendaría sobre todo para los nuevos nutricionistas. Entonces, es importante recalcar
ampliamente la importancia de la nutrición de fauna silvestre. ¿Por qué? Porque la nutrición de fauna silvestre es demasiado relevante para este tipo de procesos, sobre todo de bienestar animal. Los animales que residen en centros de conservación ex situ, que están en confinamiento, lastimosamente la dieta sigue siendo una gran limitante para suplir la ausencia de enfermedades de muchos tipos, para mejorar la producción de anticuerpos contra algunos tipos de patógenos que puedan llegar a presentar en confinamiento. Y la dieta es relevante para, sobre todo en el caso de situaciones muy particulares, para evitar algunos tipos de enfermedades. Entonces, una buena nutrición, una buena disposición de la nutrición, una buena dieta, un buen estudio de la misma y un seguimiento de manera sistemática permite, conjuntamente con programas de enriquecimiento, de entrenamiento, sobre todo en centros de conservación tipo zoológico, que se requiere el entrenamiento con fines médicos, todo esto propende para un mejor bienestar animal. Muchos animales, lastimosamente, no se pueden liberar a vida silvestre. Muchos animales van a quedarse toda su vida en centros de conservación ex situ, en bibliotecas vivientes, es decir, zoológicos. Muchos animales van a depender de dietas que no son las que pueden encontrar en la naturaleza. Por eso es tan importante el estudio de esta ciencia, porque lastimosamente todavía falta mucha información y porque cada vez más, lastimosamente por efectos antrópicos sobre los ecosistemas faunísticos, hay mayor tráfico de fauna y ese tráfico de fauna lastimosamente propende a que muchos de los animales que salen de vida silvestre no puedan volver a sus espacios naturales. En esos animales hay que buscarles una segunda opción de vida y una dieta que sea de calidad, que a través del tiempo ofrezca un buen bienestar.